Si tienes tu Biblia, porfa, ábrela en Marcos capítulo 12 y hoy vamos a estudiar del verso 28 al verso 40. El sermón tiene por nombre ¿En dónde estás? Y básicamente podrías, si esto fuese un libro o una novela, diría ¿En dónde estás? Y abajo en más pequeñito diría un resumen acerca de la ley de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar eso. Entonces, si tienes tu Biblia, Marcos capítulo 12, verso 28, si tú no tienes una Biblia, nada más levanta tu mano y con mucho gusto te vamos a prestar una para que puedas seguir la lectura. Es súper importante que tengas tu Biblia y que puedas ir leyendo lo que la palabra de Dios te dice, ¿no? Entonces, Marcos capítulo 12, verso 28 al 40, y acompáñame a leer del verso 28 al verso 31, yo lo leo, tú síguelo con tu mirada, oramos y arrancamos, ¿va? Entonces dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y te damos gracias porque nos permites acercarnos delante de ti, Señor, y estudiar tu palabra, Dios. Y nos permites comprender tu instrucción. Y ahora te suplico, Dios, que por tu Espíritu Santo nos concedas el no solamente comprender y asimilar mentalmente, sino poder aterrizar en nuestro corazón y poder poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Permítenos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, déjame ponerte en contexto porque esto es algo que estudiamos hace unas semanas con los jóvenes, pero bueno, con ellos llevamos un año ya estudiando el Evangelio de Marcos. Entonces hay cosas que quizá si las como que vemos así de rápido, podríamos pasar por alto o podríamos no como entender la importancia de la situación en la que se está viviendo la predicación del día de hoy. Esencialmente, hasta el momento en el que estamos aquí, podemos ver que es como la parte final de una serie de cuestionamientos que comenzaban a hacerle a Jesús un par de capítulos anteriores. Jesús está ya en la recta final de su ministerio en la tierra, está en Jerusalén ya. Para este momento ya pasó la entrada triunfal y todo esto. Para este momento Jesús ya fue al templo a enseñar. Y vemos que los grupos que siempre siguen tanto a Jesús como podemos ver en Hechos con Pablo y con más hombres de Dios, los religiosos, los escribas, o sea, ahí están presentes también. Y entonces comienzan a hacer una serie de preguntas con la intención de poder tenderle una trampa a Jesús. Esencialmente quieren ver si Jesús se equivoca en algo de lo que Él dice para poder acusarle, poder desacreditarle y finalmente deshacerse de Él, como lo han planeado desde el capítulo 3, si has leído alguna vez el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas preguntas que le hacen? Le preguntan acerca del divorcio, le preguntan acerca del tributo, que si era correcto o no darle al César el tributo. Vemos que Jesús ve la moneda y les dice: ¿de quién es la insignia? Es del César. Bueno, dale al César lo que es del César. Vemos que le preguntan acerca de la resurrección. Y hay un montón de preguntas que es como un partido de tenis, así súper bueno, en el que le mandan unos efectos así súper aplicados a Jesús, y Jesús con maestría la regresa vez tras vez, tras vez, tras vez. Y puedes ver a Jesús peloteando, y si tú lo como malentiendes y lo ves de forma superficial, podrías llegar a pensar que es un partido parejo porque están peloteando. Pues a Jesús simplemente... ¿Has visto estos como videos de meme de cómo juegan los chinos tenis de mesa? Que están así y la pelota está... O sea, puedes imaginarte esencialmente a Jesús así. Mientras los fariseos están con todo así, entre un montón, intentando aventar preguntas que puedan agarrar en curva a Jesús.
Y finalmente Jesús cambia el juego a raíz de la pregunta que vamos a ver que le hacen hoy. Y Jesús comienza a exhibir públicamente el error y a públicamente exhibir la falta de conocimiento de la verdad que ellos tenían. Entonces, vemos que después de todo esto que pasó y estas semanas que te decía, un escriba se acerca, en el verso 28 dice, acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando este hombre llega y le dice, Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Esencialmente ahí, esta idea de primer mandamiento te habla acerca de, no de orden cronológico, sino de importancia. Jesús, acuérdate que los fariseos tenían como que los religiosos tenían muy clavado el cumplir los mandamientos, el cumplir la ley, el tener una serie de pasos religiosos que ellos sistemáticamente pudiesen cumplir para, con base en eso, determinar su nivel de justicia, su nivel de santidad, su nivel de adoración, su nivel de todo lo que eran, con base en una especie como de lista en la cual ellos iban checando lo que ellos hacían. Entonces este cuate dice, si yo tengo estos, ¿cuál es el más importante? Pero ojo, que la pregunta no es con una buena intención, como de decir, quiero cumplirlo. Acuérdate el contexto en el que estamos. El contexto es intentar poner una trampa a Jesús. De ahí que podemos ver que la pregunta más bien tiene la intención de hacer tropezar a Jesús o hacer ver como que se tropieza en cuanto al no prestar atención o el demeritar o descuidar o ser indiferente ante la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando se te habla de orden de importancia, sí o sí, cuando tú eliges algo, estás demeritando el otro. Ejemplo, cuando tú vas a Burger King y ves los 8 combos que hay y tú pides el combo 4, esencialmente tú estás diciendo que el 4 para ti es mejor que los otros 7. Y eso era lo que ellos querían esencialmente. A ver en qué área Jesús como que nos da ahí como que la pauta y por ahí nos metemos. Y me encanta ver la respuesta de Jesús porque no se engancha, a pesar de que conoce su corazón, como lo vamos a ver más adelante. No empieza ahí como una discusión así toda de mercado y turbia. Jesús simplemente, ¿quieres hablar de la ley? Hablemos de la ley. Y me encanta porque Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, del verso 1 al verso 9, que es esta porción donde Moisés les está hablando de la ley y esencialmente les habla desde el principio. Jesús dice, ¿quieres hablar de la ley? Vamos al origen. Vamos al principio. Y entonces cita Deuteronomio capítulo 6, exactamente verso 4, que es donde dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, cuando vemos a este mandamiento, vemos que es un mandamiento que, como bien lo enseña Jesús en Mateo capítulo 22, verso 40, no demerita a ciertos aspectos de la ley y pone unos por encima de otros, sino que es un mandamiento que encierra toda la ley. Es un mandamiento que engloba y abarca a todos los demás. ¿Por qué? Porque si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no vas a matar, no vas a robar, no vas a codiciar, no vas a hacer todos los demás, porque amas al Señor tu Dios. De ahí que quiero que tengas claro esto desde ya para empezar como que el resto del sermón. Esencialmente, cuando Jesús resume la ley en este versículo, está hablando de 3 aspectos clave en la vida de un hombre. Cuando habla del corazón y del alma, está hablando de todos los objetos de tu deseo. Todo lo que anhelas, todo lo que quieres, todo lo que amas, todo lo que deseas, todo eso. Tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus pasiones, tus gustos, están englobados ahí. Segunda cosa, cuando habla de con toda tu mente, está hablando de tus pensamientos. No solamente, fíjate, y esto es importante, Jesús no ve solamente lo que haces, ve lo que estás pensando, ve por qué haces lo que haces, por qué decimos lo que decimos, por qué queremos lo que queremos.
Hay veces que hay cosas buenas, pero las queremos para un fin que nos va a terminar destruyendo. Y Jesús, que alcanza a ver a través de nuestras intenciones y a través de nuestra fachada y a través de nuestras apariencias, conoce perfectamente nuestras intenciones. ¿Y para qué queremos lo que queremos? Porque discierne nuestros pensamientos. De ahí que parte esencial de amar a Jesús también es con toda nuestra mente, con todo lo que pensamos. Y la tercera cosa, me encanta que dice, y con todas tus fuerzas. Y esta palabra fuerzas habla de actividad, habla como de las cosas que haces. De ahí que podemos resumir la adoración a Jesús, la correcta adoración a Jesús en estas tres áreas. Lo que anhelamos o amamos, lo que pensamos y lo que hacemos. Porque eso nos da congruencia como cristianos. ¿Sabes? Si tú y yo no tenemos estos tres, o tenemos alguno de estos tres, vamos a terminar fallando y en cierto sentido siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque quizá en tus acciones y en mis acciones podemos hacer cosas que se ven bien. Vienes temprano a la iglesia, estás sirviendo, hablas todo el día, publicas en Facebook un versículo al día, ¿no? Traes tu Biblia, repartes boletitos. Pero ¿qué onda con lo que hay en tu mente? ¿Qué piensas? Y a veces creemos que como nadie más conoce lo que pensamos, la apariencia basta. Eso era esencialmente lo que hacían los escribas, como lo vamos a ver más adelante. Ok, puede que tus pensamientos estén correctos y puede que tus acciones también, pero lo que hay en el fondo de tu corazón, lo que amas, si lo que amas no es Jesús, las demás cosas se van a empezar a descomponer. Y vas a terminar haciendo algo simplemente por rutina, por costumbre, porque alguien te enseñó así, pero no realmente porque hay una convicción amorosa en tu corazón. Entonces, los tres tienen que estar presentes, los tres tienen que estar conectados. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que si Jesús es el mayor afecto de tu corazón, si Jesús es el objeto de tu deseo y de tu pasión y de todo tu amor y tu adoración, entonces va a estar de constante en tus pensamientos. Y lo que está en tu cabeza y está en tu corazón, eso es lo que haces. Entonces, eventualmente va a llegar a conectarse en los tres. Pero es importante tener esta conexión. Entonces, Jesús resume la ley y los profetas en amar al Señor tu Dios. ¿Te acuerdas con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, Jesús responde así, pero no lo deja hasta ahí, sino que le dice al escriba, verso 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Ahora, cuando vemos esta onda de no hay mandamiento mayor, estamos viendo algo bien padre, porque Dios nos está mostrando cómo realmente no hay sacrificio, no hay servicio, no hay acciones, no hay palabras que valgan más realmente que el amar a Dios de esta forma íntegra y total y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque este tema cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, a veces puede ser un poco confuso por todo el contexto en el que vivimos hoy y todos los temas que se nos han enseñado en esta cultura New Age y todo este tema de tienes que amarte y tienes que quererte mucho y tienes que aceptarte como eres y la gente tiene que aceptarte como eres y tienes que ser tolerante. Y, o sea, y todo este tema a veces nos hacen como una confusión acá. ¿Por qué? Porque por un lado tienes a este cristiano extremista radical que dice que tú no deberías como tener ningún concepto de eso y que tú no deberías como que amarte y que eso es basura. Y sabes, realmente tú tienes que tener un concepto de ti. La Biblia dice en Filipenses que ninguno tenga un concepto de sí mismo mayor que el que debe tener, pero dice que el que debe tener. Entonces, esencialmente tú debes tener un concepto de ti. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? El que la Biblia dice, el que Jesús enseña. ¿Qué es lo que la Biblia dice y Jesús enseña? Está padrísimo. Lee Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Y te vas a dar cuenta de que Dios te escogió para que fueses santo, acepto, amado, perdonado, escogido, predestinado en Él, para que puedas estar en Él. O sea, Dios tiene para ti algo muy padre en Él.
Pero tienes el otro extremo en el que todo es yo y todo es el hombre y todo es lo que a mí me pasa, lo que yo siento, lo que yo pienso. Y eso, o sea, encontrar una persona así es súper fácil. Date cuenta en cómo habla y todo va a ser, es que yo creo, yo pienso, yo siento que, a mí me parece que... Y todo se basa en lo que él siente, piensa, cree o lo que de él se trata, ¿no? Pero tienes estos dos como puntos. Ahora, la realidad es que también tienes este engaño de cuando ves a una persona pecando, muchas veces este mundo se ha encargado de suavizar y decir, no le digas nada, es que tiene baja autoestima, es que está triste, es que pobrecito, está sufriendo tanto y su autoestima está muy dañada, es una persona muy lastimada, entonces por eso actúa así. Y tienden a justificar las conductas y tienden a justificar patrones de comportamiento destructivos en pro de, es que tiene una baja autoestima. Y la realidad es que no. La mayoría de las veces la gente tiene una muy alta estima de sí mismo. Por eso es que nos afecta tanto cuando alguien nos dice algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque me amo tanto que siempre creo que tengo la razón. Entonces cuando llega alguien que me dice que no la tengo, es impresionante, es así, es un shock. Y tú puedes, pero es que el índice de suicidios, y sí es cierto, pero ¿sabes? No, esencialmente, ¿para qué se suicida una persona? Dejar de sufrir. ¿Se trata de quién? De mí. No me importa que yo le deje la deuda a mi esposa, a mis hijos, a fulano, no me importa que lo que pasa después, no me importa que mi mamá va a llorar, no me importa que mis amigos van a preguntar qué onda, o sea, no me importa nada. Me importa que yo quiero dejar de sufrir. Entonces termino con esto. Drogas, vicios, alcohol, esencialmente son escapes también. ¿Por qué? Porque yo quiero sentirme bien, porque yo quiero estar satisfecho, porque yo quiero estar pleno, porque yo quiero distraerme de los afanes que a mí me afectan. Sin importar que eso destruya mi matrimonio, mis hijos, mi carrera, mi testimonio. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que importa? Yo. ¿Te das cuenta? Esencialmente no es un tema de baja estima, es un tema de me quiero un montón y por eso solo pienso en mí. Ahora, ¿por qué Jesús nos diría entonces ama a tu prójimo como a ti mismo? Porque la realidad es que el último en el que pensamos es en el otro. ¿Quieres un ejemplo? Cancún, 7 de la noche, trata de pasar por la Cabá. ¿Lo has hecho? Y todo el mundo tiene prisa, y todo el mundo quiere llegar a casa, y todo el mundo ve, no por el coche de al lado. Seamos honestos, probablemente has estado ahí, yo he estado ahí, y probablemente ni siquiera te has pensado por qué el de al lado tiene prisa. No sabes si a lo mejor su mamá se está muriendo en el hospital, no sabes si tienen un niño enfermo, no lo sabes. Porque no pensamos en el otro, no es una costumbre natural en nosotros. Pensamos acá. Pensamos en nosotros. Ahora, seamos honestos. Cuando tú, o sea, eso me encanta, lo veía con los chicos, cuando tú te haces algo a ti mismo, nadie te perdona tan rápido como tú mismo. Bueno, Dios, pero o sea, en este plano terrenal, nadie te perdona tan rápido como tú mismo. Mismo ejemplo, vas en el tráfico, tu esposa te dice, dobla a la derecha, doblas a la derecha, ahí no era, hay un tema. Mismo escenario, doblas a la derecha sin que tu esposa te lo diga, pero porque tú creíste que era la derecha y ahí no era, no hay problema. Ahorita llegamos. Te perdiste. No, es que la otra vez vine de noche. Un hombre nunca está perdido. Conoce rutas distintas cada vez. Pero esencialmente es eso. Nadie te perdona tan rápido como tú. Estás en la cocina y tu esposa te pega con el cajoncito. Híjole. O sea, cual futbolista del América, así te avientas y te retuerces y das 3 vueltas. Te levantas en la noche a tomar agua o algo así o al baño y te pegas en el dedo chiquito del pie con la esquina de la cama. Te duele igual, pero no te enojas contigo, ¿verdad? No dices, me voy a dejar de hablar un mes. Cuando te arrepientas, nada de eso hay. Te perdonas así. Porque nadie te ama
humanamente y erróneamente tanto como tú mismo. Por eso es que Jesús nos llama a salir de eso, a ir hacia el contrario y amar a las demás personas tal como deberíamos amarnos a nosotros de forma correcta. Y sabes, eso es imposible si no tienes a Jesús. Si no tienes a Jesús, tú te vas a amar de forma enfermiza, obsesiva y dañada, y no vas a poder amar a los demás. Si tú amas a Jesús, tú vas a tener un concepto correcto de ti y vas a saber que entonces puedes ver a los demás tal como Filipenses capítulo 2 lo dice, como superiores a ti mismo, y por amarles y servirles, perdonarles y cumplir así la ley de Cristo. Esencialmente es eso. Entonces Jesús resume, como te decía, como también lo enseña en Mateo 22:40, resume la ley en esto: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Cuando tú tienes esta clase de amor, cuando tú amas a Dios, entonces cumplir el resto de la ley se vuelve un fruto y no una obligación. Vivir como Dios es digno se convierte en algo que tú haces por amor de forma natural y no en algo que haces de una forma obligada, forzosa y como una carga. ¿Sabes? Cuando tú tienes esta clase de amor, entonces el cristianismo se vuelve un descanso y no una fatiga. Cuando tú no amas a Cristo, tú tienes una serie de pasos a seguir. Y tienes una serie de prohibiciones y cosas que haces y cosas que los cristianos hacen y cosas que los cristianos no hacen. ¿Por qué no dices groserías? Porque pues, los cristianos no dicen groserías. ¿Por qué no vas a tal lado? Pues porque mi religión me lo prohíbe. ¿Por qué no comes tal o haces tal o tomas tal? Bueno, pues porque se supone que los cristianos no hacemos eso. ¿Pero por qué? ¿Sabes? Cuando tú amas a Dios, tú tienes la libertad de vivir en el Evangelio y entonces tienes una lista no de obligaciones, sino de posibilidades. ¿A qué voy con esto? Pasas de este concepto de teenager cristiano que dice, es que mi pastor no me deja tener novia, a decir, ¿sabes qué? En Cristo puedo esperar a su tiempo perfecto y correcto. Es que el pastor dice que no vaya al antro, ¿sabes? En Cristo puedes ver esto, no como la prohibición de no poder ir al antro, sino puedes vivir libre, sin tener que encajar, sin tener que buscar popularidad, sin tener que buscar aceptación, sin tener que buscar ser como los demás, porque ya eres amado, ya eres aceptado, entonces tienes libertad. Pero es que en mi trabajo todos... En Cristo puedes saber que pase lo que pase, tú puedes ser fiel y firme, a pesar de que los demás en tu trabajo hagan las cosas de forma diferente, porque tu esperanza y tu confianza no está en tu jefe, no está en un bono, no está en si te dejas o no te dejas hacer tranza, tu confianza está en que Jesús es tu proveedor. Entonces puedes vivir de esta forma. El amor es lo que completa esta como hermosa vida en la que tú y yo somos llamados a vivir. El amor de Cristo, el que Él ha derramado en nosotros, es el que nos permite vivir como Él es digno. Pero si tú y yo no le amamos a Él, suerte con eso, mi amigo. Y mi selección de palabras es específica, suerte. A ver si la rifas, porque Dios no va a bendecir desobediencia, Dios no va a bendecir falta de amor, Dios no va a bendecir esto. Entonces, suerte, échale ganas. A ver si logras perseverar y ser fiel con tus fuerzas. ¿Sabes? Pero entonces, Jesús, como te decía, para recapitular y pasar a otro lado, resume esto: sin amor, cualquier acto de obediencia o servicio está vacío. Se trata de amar a Dios más que todas las cosas, con todo lo que eres, corazón, alma, mente y fuerzas. Verso 32 al 33, fíjate, dice: entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, fíjate, esto es algo que me sorprende mucho, porque este cuate responde sabiamente. Le dice, Jesús, tienes razón.
O sea, de eso, claro, Jesús, de eso se trata el cristianismo, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, de eso se trata, tienes razón, Señor. Y todavía me encanta porque lo espiritualiza así, pero bien intenso, ¿no? Y eso es mayor que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Este hombre dice, esto es mayor que todos los rituales que nosotros hacemos. O sea, realmente la respuesta de este hombre no estaba mal. La respuesta de este hombre es acertada. Tenía razón en lo que dice. Pero fíjate el verso 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y este texto es uno de esos versículos en la Biblia que si tú te descuidas y lees de rápido, o sea, dices así como, pues no estaba tan, o sea, no andaba tan mal, ¿no? Es como cuando en el examen sacaste 6.5 y dices, pues casi es un 7, ¿no? O cuando sacas 5.5 y dices, pues en una de esas me suben a 6. No, pues no andaba tan mal. Pero si piensas con detenimiento, lo que este versículo expresa realmente debe dejarnos fríos. Y déjame explicarte por qué. Jesús reconoce la disposición de este escribir, o sea, reconoce que su respuesta es sabia y le dice, sí, bien, no estás lejos del reino de Dios. Pero ojo, no estar lejos, esencialmente, también es no estar. No importa si estás a 1 kilómetro o si estás a 1 metro. Si no estás, no estás y punto. Imagínate que tienes una firma súper importante en tu trabajo y el contrato y te citan a las 10 de la mañana. Si a las 10 tú no estás en la oficina, no importa si tú estás en Rancho Viejo o aquí en el IMSS, no estás y punto. Así de sencillo. Ahora, lo frío es que no estamos hablando de un contrato y de un trabajo. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando del reino de Dios y esencialmente Jesús le dice, no estás lejos. Y esto es súper como abrumador, porque la Biblia no nos dice después qué fue de este hombre. Entonces, o sea, se queda ahí en el aire para que tú y yo tengamos que pensar. Algunos maestros piensan que probablemente él pudo en el futuro ver la puerta estrecha, ¿no? Y arrepentirse y ser transformado, como el caso de Nicodemo, como José de Arimatea, que tú puedes leer padrísimo en Lucas 23, 30, este hombre que siendo él miembro de la élite judía, ve a Jesús, ya es el día de reposo, siendo que era ceremonialmente impuro, no le importa todo su ritual, y va y pide permiso y toma el cuerpo de Jesús y lo pone en un sepulcro. Aun cuando tocaron muerto previo al día de reposo, le hacía quedar ceremonialmente impuro para celebrar como la festividad que se venía. Pero él ya no tenía necesidad de rituales, ya no tenía necesidad de ceremonias, ya no tenía necesidad de nada, porque había encontrado en Jesús un deleite mayor. Y no le importó perder todo eso con tal de permanecer fiel a Jesús y demostrar su amor, aún tomando su cuerpo y poniéndolo en un sepulcro. Pero tampoco se nos dice eso con seguridad acerca de este hombre. Así que otro escenario es que posiblemente él se haya quedado así toda la vida, no estando lejos, pero esencialmente no presente. Y ese es un riesgo altísimo. Hace un par de semanas, los miércoles, vimos en el capítulo 26 de Hechos al rey Agripa, que escucha a Pablo y escucha todo su testimonio, escucha detalle a detalle cada paso de cómo Dios lo fue guiando hasta el punto en el que estaba en ese momento delante del rey Agripa. Y el rey le contesta, por poco me persuades a ser cristiano. Pero ese por poco, decíamos que es por poco tienes vida eterna, por poco y tienes el perdón de pecados, por poco y tienes la salvación en Cristo, por poco y tienes al Espíritu Santo, por poco y tienes sus promesas como cumplidas en tu vida para un creyente, por poco. Entonces, lo que vemos aquí es que recibir a Jesús tiene mucho más que ver con seguir el ejemplo que Él ha dado
de humillarse como un niño y recibir la vida eterna que en comprender intelectualmente, memorizar y simplemente vivir sin amor. Porque si tú me preguntas, acuérdate del escenario en el que está Jesús. ¿Quiénes son los que les han estado haciendo estas preguntas incómodas? Escribas, maestros de la ley, doctores en la ley, personas que desde muy pequeños habían dedicado toda su vida a estudiar, que tenían de memoria los textos antiguos, que tenían de memoria los profetas, que tenían de memoria la ley de Moisés. Que tú les preguntabas un versículo y no iban a dudar, o sea, no era como, me parece que, no, pero fíjate que el otro día Edgar mencionó algo sobre, no, o sea, era un cuate que tenía todo eso en su mente, pero que no estaba en su corazón. Entonces no se trata de un conocimiento intelectual. Nadie se salva a través de un conocimiento meramente intelectual. Necesitas que eso que está acá pueda conectar en tu corazón. Y gloria a Dios por aquellos que son súper inteligentes y que se graban versículos, eso es padrísimo. Y vamos a ver más adelante que es una herramienta súper útil y necesaria. Pero si esos versículos llenan tu mente, pero no tu corazón, sirven para 3 cosas, diría un amigo. Para nada y para nada. Sirven para que hagas ahí cartelitos y los vendas para que la abuelita los pegue en el refri, pero no para otra cosa. Y esencialmente, ¿viste Megamente? ¿Te acuerdas de Megamente? Sí, la cabezota y el cuerpito. Esencialmente eres, como los Funko, esencialmente eres un Funko, así una cabezota y un cuerpecito, porque el corazón está así. Entonces, por eso resume Jesús así: amar a Dios con todo lo que tú eres. Y fíjate, me llama la atención el verso 34, dice, y ya ninguno osaba preguntarle. O sea, ahí se acabó la sesión, ¿no? Está entonces como que, híjole, un pastor que se llama David Guzik dice, probablemente muchos deseaban aprender y querían preguntar, pero tenían vergüenza por lo exhibidos que iban a quedar. Y muchos de los que deseaban ponerle trampas, ahora tenían temor de preguntar, porque se habían dado cuenta de que Jesús era sabio. Y fíjate, te decía que aquí es donde cambia el discurso, aquí es donde cambia el partido. Aquí es donde Jesús dice, bueno, venga, ahora sí. Verso 35 al 37. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, Jesús empieza a enseñar y dice, ¿cómo es que estos dicen acerca del Cristo? ¿Cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? O sea, y no es que no lo sea, porque si tú has leído los evangelios y te has dado cuenta de que en las genealogías se conecta a Jesús como parte de la descendencia de David, y tú puedes decir, o sea, como la Biblia se contradice, no se está contradiciendo, pero lo que Jesús está haciendo es exhibir públicamente el error de los escribas. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban acerca de que el Mesías iba a ser un hijo de David, pero ellos no enseñaban que el Mesías era hijo de Dios. Y entonces esencialmente tenían una enseñanza incompleta. Y Jesús acá, en lugar de enredarse en las trampas que ellos tenían, de tratar como de confundirle o de atraparle o de que torciera algo, Jesús no hace lo mismo. Jesús los lleva más bien al corazón del asunto. A ver, si ellos enseñan esto, esencialmente, ¿en realidad saben quién soy yo? O sea, ¿realmente conocen acerca del Mesías? ¿Realmente conocen lo que enseñan? ¿Realmente saben de qué están hablando? Acuérdate, son escribas, personas que pensaban que lo sabían todo. Y Jesús les pone un ejemplo súper fácil. ¿Cómo es que ellos dicen que es hijo de David? Si David mismo dice por el Espíritu Santo, y cita el Salmo 110, verso 1, donde dice, dijo el Señor, ¿a quién? A mi Señor. Siéntate a la diestra hasta que ponga a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice, David mismo le llama Señor.
¿Cómo pues es su hijo? En la cultura en la que estaban, acuérdate, monarquías, imperios, tradiciones, un rey jamás le iba a decir Señor a su hijo. ¿Por qué? Porque él es el rey. Y no hay nadie más importante que él en el reino. O sea, no sé si, por ejemplo, en los días pasados, ¿fue ayer, amor? ¿Cuándo fue? Ayer se casó el príncipe Harry en Inglaterra. Y todo el mundo está así como que súper deslumbrado con los protocolos de la realeza. Y es algo que de hecho a mi esposa y a mí también como que a veces como nos causa como intriga, ¿sabes? Por ahí vimos alguna vez una serie acerca de estas cosas y es como interesante. Pero en la realeza, o sea, los títulos nobiliarios son sumamente importantes. De ahí que tú puedes ver que cuando, por ejemplo, la reina actual, la reina Isabel, cuando ella no era reina, su mamá le decía Lilibet, era como que su apodo infantil, como de cariñito, no sé cómo le digas tú a tus hijos. Pero en el momento en el que ella heredó la corona, su mamá tiene que hacer reverencia delante de ella. ¿Por qué? Porque ahora es la corona, es la reina de Inglaterra. Y todos los demás es como respetan la corona. Ahora, si esto es en un protocolo humano, o sea, imagínate, el rey David nunca se iba a inclinar delante de uno de sus hijos, de uno de sus tataranietos, a menos que ese tataranieto sea hijo de Dios. Entonces, esencialmente es, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué David le llama Señor a Jesús? ¿Por qué? Porque David, muchos años antes que estos hombres, reconocía que Jesús era hijo de Dios. Así de sencillo. Entonces, esencialmente muestra el error de enseñanza de estos hombres, de enseñar a medias, de no enseñar a Jesús también como un hijo de Dios. Entonces, era algo que les exhibía públicamente, que mostraba su error y que seguramente a los escribas no les gustaba, pero que podemos ver al final del verso 37 que la gente, la multitud, escuchaba a Jesús de buena gana. ¿Te imaginas lo que debieron de haber sentido cuando llevan capítulos de esfuerzo tratando de desacreditar a Jesús y de repente ven que más bien es Jesús quien está demostrando con hechos que quienes están equivocados son ellos y que aparte la gente está escuchando esa enseñanza de buena gana? O sea, imagínate cómo ardían los corazones de estos religiosos. Imagínate. Verso 38 al 40, fíjate, dice, y les enseñaba y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Fíjate, Jesús aquí empieza a hablar así públicamente delante de ellos y dice, guárdense de los escribas. Ahora, como te repito, los escribas eran los maestros de la ley. En teoría su chamba era enseñar la ley y que el pueblo cumpliera la ley. Cuando Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, como te dije al principio, del verso 1 al verso 9, no es de Oquis. ¿Sabes? O sea, después de esta porción en el versículo 4 donde Moisés les dice, oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, o sea, donde dice todo esto que vimos hoy, ¿sabes qué sigue después? Vamos allá, fíjate, Deuteronomio capítulo 6, para que lo leas literal. ¿Cuál era la chamba del pueblo de Israel? Verso 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Fíjate el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales de entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esencialmente, la chamba, déjate tú de los doctores de la ley, la chamba de Israel, del pueblo de Dios,
era preservar la palabra de Dios y darle suma importancia, enseñarla a tus hijos, y en la noche, y en el camino, y en las puertas, o sea, y por todas partes, todo el tiempo vas a estar con la palabra de Dios. Ahora, si esto era para todo el pueblo, imagínate la responsabilidad que debería tener una persona que en teoría vive para eso, que es maestro de la ley como un escriba, y no lo habían hecho. Entonces, ahora Jesús los exhibe y dice, guárdense de ellos, guárdense de estos hombres, porque son mucho más de apariencia que de verdad. Y vas a ver todos los puntos que da Jesús aquí, son exactamente eso. La apariencia que ellos tenían, pero la diferencia en su corazón. Ellos tenían un contraste bien marcado entre la forma en la que vivían y la forma que Jesús había predicado en los capítulos previos, de recibir el reino de Dios como un niño, de arrepentirse, de ser humilde. Ellos eran lo contrario. Así que te dice, guárdate de los escribas, porque les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Es decir, ¿sabes? Ropas largas era porque las ropas ceremoniales eran usadas como una excusa para no poder ayudar a nada. Esencialmente era como pose, apariencia, pero soy un hombre de vista, de apariencia, de imagen y no de acción. No hago nada de lo que digo, simplemente me adorno. Aman las salutaciones en las plazas porque les encantaba el reconocimiento. Les encantaba que los vieran y, oh, mira, ahí va el pastor fulano de tal, oh, mira, el maestro, el rabí fulano. Pero realmente no se trata de recibir crédito, de recibir fama, de recibir como salutaciones, porque no somos llamados a ser el centro de atención. Ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros. El centro de atención debe ser Jesús. Y si tú y yo no ponemos nuestra mirada en Jesús y distraemos de Jesús, estamos fallando. Guardaos de los escribas porque ellos aman las salutaciones y porque además aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. O sea, les encanta tener beneficios, les encanta ser reconocidos, les encanta tener estatus, privilegio y gratificaciones. Esto era lo que hacían los escribas. Fíjate, la última cosa que menciona Jesús es guárdate de ellos porque devoran las casas de las viudas. ¿Sabes? En aquellos días que una mujer enviudara era un problema serio, porque quedaba sola y sin protección en una sociedad machista, antigua, en donde si ella estaba sola prácticamente no tenía quien la proveyera, quien la defendiera, quien viera por ella, quien la ayudara. O sea, y entonces estos hombres abusaban de eso. Y cuando dice que iban y devoraban las casas de las viudas, habla de la costumbre que ellos tenían de ir delante de la gente más vulnerable y exprimirles hasta lo último que pudieran. ¿Por qué? Porque no había quien les defendiera. Y eso era lo que hacían estos escribas. Iban y utilizaban manipulación, utilizaban adulación, endulzaban el oído de la gente para obtener beneficios de ellos, porque les encantaba ser reconocidos. Y Jesús dice, tengan cuidado con eso. ¿Sabes? Yo te diría hoy lo mismo, guárdate de gente así, guárdate de pastores así, pero también guárdate de tú ser así. Guárdate de tú ser así. Es súper común que muchas veces la gente se confunda y dice, no, pues es que soy cristiano y como tú eres cristiano, pues échame la mano, ¿no? No se trata de eso, ¿sabes? Se trata de que el que brille sea Jesús, no nosotros. Entonces ellos, te digo, enseñaban esto y aprovechaban de la gente. Muchos incluso usaban este tipo de cosas para obtener regalos o dinero o beneficios de la gente y manipulaban. Así que guárdate de los escribas. Y entonces Jesús dice, porque aparte ellos, por pretexto, hacen largas oraciones, pero ellos recibirán mayor condenación. O sea, una persona religiosa como estos es una persona cuya relación con Dios es mucho más espectáculo que sinceridad. Es como se ve, cómo se viste, cómo habla, cómo tal, pero su relación con Dios realmente no existe porque sus oraciones son por pretexto. ¿Por qué? ¿Cuál es el pretexto? Ser vistos. Por eso te decía al principio, tienen que estar conectados lo que amas, lo que piensas y lo que haces. Porque si vas en el orden contrario de lo que haces hacia lo que amas, realmente te vas a dar cuenta de que lo que amas está torcido.
Ahora, este tema de largas oraciones, fíjate, hay un pastor que se llamó George Campbell Morgan. Él fue como que muy importante a principios del 1900, y él escribió esto en uno de sus sermones respecto a este versículo particularmente. Dice: cuando un hombre está lejos de casa, en un viaje corto, sus cartas a su esposa son cortas. Mientras este hombre está más lejos de casa y de sus esposas, sus cartas tienden a ser más largas. Tristemente, algunas personas están tan alejadas de Dios que su apariencia es extremadamente larga. Entonces, sus oraciones públicas son largas, pero las privadas no existen. Un amigo decía justamente eso: oraciones largas en público comunican oraciones cortas en privado. Apariencia e imagen en público, a mí personalmente me da más desconfianza que paz. Porque un hombre que reconoce sus fallas y que vive rendido a Jesús, luchando cada día por ser un hijo de Cristo y por vivir de forma digna, y que reconoce que no es perfecto y que reconoce su error, es un hombre que sinceramente está arrepentido y que está sinceramente creciendo y caminando. Alguien que finge que está todo bien y que nunca necesita ayuda, probablemente es alguien que no se ha arrepentido, que no entiende la seriedad de su pecado, que no le duele tanto su pecado y dice: ¿sabes qué? Pues si lo maquillo, puedo vivir con esto. Entonces, esencialmente, este era el tipo de hombres que estaban ahí delante de ellos. Pero regresa al contexto. Esencialmente, este hombre, Jesús le dijo: no estás lejos. La pregunta para ti y para mí, mi amigo, es: ¿tú y yo dónde estamos? O sea, ¿estamos cerca, con imagen y apariencia y oraciones largas en público? ¿O estamos realmente allí? Considera eso, piensa eso. Fíjate, ya para terminar, verso 41 al 42, Jesús va a poner el ejemplo correcto de cómo se ve cumplir el mandamiento. 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y quiero aclarar algo antes de abordar este tema. Esencialmente no estoy hablándote de dinero. ¿Por qué? Porque tristemente esta es una porción que se ha usado a lo largo de la historia un montón de veces para sangrar a la gente y sacarle dinero. Entonces, si cuando lo empezamos a leer tú dijiste: ya salió el peine, ya nos va a decir que saquemos la cartera, no se trata de eso. Tú sabes que en esta iglesia no hacemos un sobreénfasis de eso, porque hay cosas mucho más profundas que tu cartera y que quiero que veas. ¿Sabes? Si las cosas profundas tú estás dispuesto a rendirlas y entregarlas, al final del día las cosas materiales son un fruto. Y si no es algo que está claro en tu corazón, va a haber cosas después. Pero, o sea, esencialmente quiero decirte esto: no es manipulación, no es como afloja la cartera, no se trata de eso. Pero sí, Jesús está allí y se trata del corazón. Fíjate, está sentado y la gente está llevando su ofrenda al arca donde tenían ellos las ofrendas. Y esencialmente eso nos muestra una cosa, así como pausa. Hay iglesias en las que se pasa una canastita, hay iglesias en las que, como nosotros, hay una cajita o algo donde tú pasas. Y muchas veces el tema de que esté la cajita ahí, nosotros decimos esto, es para que nadie como que... No queremos exhibir, ni presionar, ni avergonzar, ni hacer un sobre, como es, ya sabes, este video de ¿dónde están los de 500? O sea, no, eso es basura, no se trata de eso. Pero lo que sí quiero que veas es que al final no se trata de los mecanismos humanos, se trata del corazón. Ahí había una cajita, como acá, y cada quien pasaba en silencio a dejar su ofrenda, y aún así había gente que en su corazón estaba mal. Entonces, esencialmente no se trata de lo que hacemos acá, sino de por qué se hace. ¿Cómo están las cosas acá? Entonces, vemos que Jesús estaba ahí viendo lo que hacía la gente. Y eso nos debe llevar a pensar esto.
O sea, Jesús mira al pueblo, mira su motivo, ¿sabes? Jesús nos mira a nosotros, mira lo que hacemos y mira nuestro corazón. Jesús ve las intenciones de nuestro corazón en cómo servimos, en cómo venimos, en si te levantaste temprano, en si te levantaste tarde, todo, todo. Entonces, el texto nos dice, fíjate, hay un contraste marcado. Número 1, había muchos ricos que echaban mucho y había una sola viuda que echó poco. Ahí ya tienes un contraste. O sea, había muchos ricos que echaban mucho y una sola viuda que aparte era pobre que echó poco. Desde ahí tienes un contraste muy marcado. Pero entonces vemos que hay muchos ricos que traen un montón de dinero y esta viuda tiene 2 blancas. Y todavía Marcos nos aclara ahí que 2 blancas equivalen a un cuadrante, ¿no? Una moneda romana. Ahora, si tú te preguntas, ¿qué onda con esto? Y eres muy clavado, déjame escribirte leerte lo que escribió Matthew Paul. Él dice, podemos calcular el valor de una blanca basado en el valor de un denario. Has leído el denario antes, que era como el valor de un día de trabajo de un jornalero, ¿no? De acuerdo a los cálculos, un denario equivale a 6 ma. Un ma equivale a 2 pondión. Un pondión equivale a 2 asarión. Un asarión equivale a 8 blancas. Entonces, si tú vas así como que dividiéndolo, así como que, ok, un denario que se divide en 6 ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomas uno de esos y ese vale 2 pondión. Tomas uno de esos y ese vale 2 asarión. Tomas un asarión y eso vale 8 blancas. Y esta mujer dio 2. Cuando tú haces la matemática, 2 blancas terminan siendo el 1% de un denario. Tráelo a época actual. Si un denario es el equivalente a un día de trabajo de un jornalero, esencialmente es como un sueldo mínimo, lo cual en México vendría a ser 80 pesos con 23 centavos desde el 2017. Si tú sacas el 1%, no el 10, el 1% de eso, tienes 88 centavos, 80 centavos. Esto fue lo que la mujer puso en el arca, 80 centavitos. Ahora, hay 2 cosas aquí que me vuelan la cabeza así, impresionante. Número 1, es que esta mujer tenía poquito, pero tenía opciones. Porque tenía no una blanca, tenía 2 blancas. Entonces, esta mujer bien pudo haber agarrado sus moneditas y decir, bueno, señor, una y una, ¿no? Poner una y guardarse una por si las flies. Y esta mujer no hace esto. Esta mujer pone todo lo que tiene. La segunda cosa que me llama la atención es que cuando Jesús la ve, llama a sus discípulos y dice, esta mujer puso más que todos, pero quiero que seas muy, muy atento en la selección de palabras de Jesús. Jesús no dice, esta mujer dio más que cada uno de ellos. Jesús dice, dio más que todos los que han puesto en el arca, que todos juntos. ¿Por qué? Porque ellos, los muchos, echaban de lo mucho que les sobraba, pero esta mujer de su sustento había dado todo. De su pobreza había dado toda su sustento. Y me llama la atención la palabra sustento. Si tú buscas en un diccionario y puedes googlearlo ahorita si quieres, la palabra sustento significa alimento o elementos básicos necesarios para vivir. Es decir, esta mujer esencialmente puso todo lo que ella tenía para vivir en las manos de Dios. Pregunta, ¿para qué se usaba el dinero que había en el arca? Era usado para muchas cosas. Esencialmente era usado para, por ejemplo, puedes ver en Hechos cuando Pablo levantaba ofrendas para llevar a otras iglesias, para ayudar a otros hermanos. Pregunta, ¿tú crees que esta mujer no pudo haber dicho, yo necesito que me ayuden a mí? Así se ve amar a tu prójimo como a ti mismo. Así se ve amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta mujer puso todo lo que tenía porque su confianza ya no estaba en lo que tenía, ya no estaba en lo que le sobraba o le faltaba, sino en que Jesús era su sustento. Entonces ella, sin ningún problema, ofreció
todo lo que era valioso para ella. Y antes de que pienses, yo sé que sí me está hablando de dinero, ahorita voy a pedir la cartera. No, antes de que pienses eso, déjame explicarte. Esencialmente, Jesús nos muestra algo glorioso aquí. Sin importar, y por eso te digo que este tema de dónde están los de 1000 y dónde están los de 500, o sea, es basura. Porque sin importar la cantidad de tu ofrenda, puede agradar a Jesús. O sea, esta mujer tomó 80 centavos de los nuestros y con eso Jesús dijo, ella puso más que todos. Porque no se mide en la cantidad, sino en cuánto tomó, déjate tú de su dinero, de su corazón, el desprenderse de eso y poner su confianza en Jesús. Vuelvo al punto, no es el dinero, es el corazón. ¿Cómo te explico? La Biblia dice que en el cielo las calles son de oro. O sea, ¿tú crees que Dios se va a andar preocupando por la caída del dólar? O sea, déjate tú la casa. O sea, me encantan estos memes de la boda real, ya sabes, de que está la sonrisa de esta mujer. Es la sonrisa de una mujer que nunca va a tener que vender abonos. ¿Sí? O sea, ¿cómo te explico? Si esta mujer, en una familia real, mortal, finita, ilimitada, puede no tener estas preocupaciones. O sea, ¿tú crees neta que Jesús está en su trono viendo la calle de oro brillar y decir, ay, no han ofrendado estos mis hijos? ¿Neta? O sea, ¿tú crees que Jesús está ahí lamentándose por el dinero? No. Porque vuelvo al tema, no es acerca de la cartera, es acerca del corazón. ¿Y sabes por qué te digo que no es acerca de la cartera? Porque no esencialmente tienes que hablar de dinero. ¿Qué tanto te cuesta de tu corazón rendir tu vida? Vuelvo al tema de los escribas. ¿De qué te sirve venir y dejar la cartera si tu corazón no está ahí? ¿De qué te sirve venir y ofrendar tu tiempo si tu corazón no está presente? ¿Te das cuenta? ¿Qué tanto te cuesta desprenderte de 1 hora más de sueño el domingo para llegar temprano? ¿Qué tanto te cuesta desprenderte de alguna actividad del miércoles para venir y congregarte? ¿Qué tanto te cuesta 3 veces a la semana, más bien una sola vez a la semana, apartar el tiempo y discipularte y estudiar la palabra? ¿Sabes? Con eso puedes agradar a Dios. ¿Qué tanto te cuesta en tu corazón desprenderte de estas cosas y entregarlas? ¿Sabes? Si tu confianza no está totalmente plena en Jesús y no estás amando a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, es normal que digas, ay, la neta tengo flojera, no voy a ir hoy. Pero, o sea, no quiero agüitarte, jale, no quiero ser fariseo ni legalista, o sea, por favor no me odies, pero es la neta. O sea, piénsalo. Tu vida, hoy por hoy, con todo lo que haces, con la manera en la que trabajas, tratas a tus hijos, a tu esposa, a la manera en la que te congregas, la manera en la que te discipulas, la manera en que buscas su palabra, tu vida hace evidente que Jesús es lo principal para ti. ¿O hay otra cosa que es lo principal para ti? Probablemente tú eres lo principal para ti. La buena noticia es que si Jesús te está incomodando ahorita, el Espíritu Santo te está incomodando y te das cuenta de que tú eres lo principal para ti, hay esperanza. Jesús está ahí para ti, dispuesto a aceptarte, a perdonarte, a abrazarte, recibirte y a transformarte. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer?